Para comenzar, amén. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos una vez más delante de tu bendita presencia. Te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, por el amor que nos muestras todos los días, Señor. Queremos rogarte en el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros, que hables a nuestros corazones, que nos llenes de tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, con poder, libertad en nuestras vidas, Señor, y que podamos aprender, Señor, tu palabra. Danos, Padre Celestial, una actitud enseñable, Señor. Danos una actitud de aprendizaje, Padre, que podamos poner tu palabra por obra en nuestras vidas y seamos edificados en ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada grupo, Señor, a mi esposa con los niños, a la hermana Patti con los jóvenes y adolescentes, y permite que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que nos quedamos aquí, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos porque tú eres bueno y fiel, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden pasar a su salón, muchachos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ocupar nuestros lugares, mis hermanos. Pueden sentarse, ya oramos. Pueden sentarse y vamos a dar inicio. Gloria a Dios. Como ustedes saben, hermanos, hemos estado analizando lo que es el tema, el sacerdocio de los padres, que tiene que ver con nuestra función como padres y madres con relación a nuestros hijos. Es decir, la función de un sacerdote es presentar a Dios delante de los hijos y presentar a los hijos delante de Dios. ¿Sí? Esa es nuestra función sacerdotal. Y hemos estado viendo, hermanos, que podemos presentar a Dios delante de nuestros hijos y a nuestros hijos delante de Dios a través de la palabra, a través del ejemplo. Vimos que en la palabra hablamos acerca del canto, hablamos de la dramatización. ¿Se acuerdan que hablamos de cuando tomamos a una niña? Hicimos por aquí la dramatización de cómo enseñarles acerca de David y Goliat, ¿se acuerdan? Ok. Estamos hablando también en cuanto a la palabra de la oración y estamos hablando de los impedimentos de la oración. Ya vimos 6, no sé si se acuerdan de alguno que hayamos visto. Falta de perdón. ¿Qué más? Algo que nos impide orar, no precisamente que nos impida orar, podemos orar, pero el impedimento es para que la oración llegue a donde tenga que llegar. Ese es el impedimento. ¿Sí? Muchas personas pueden venir y derramar sus lágrimas y derramar su corazón en una oración, en un altar, pero si su corazón no ha perdonado, si hay rencor, si hay resentimiento en su corazón, esa oración, por mucho que se sienta bendecido, por mucho que se sienta edificado, no va a llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque hay resentimiento en su corazón, hay rencor en su corazón, a veces hay odio en el corazón, y eso impide que por mucho que nosotros nos sintamos, ay, prácticamente toqué la presencia del Señor allá en el tercer cielo, si no hay perdón, si hay resentimiento, esa oración no tiene ningún fruto. ¿Estamos? Nada más tranquiliza nuestra conciencia, nos hace sentir bien con nosotros mismos, pero hasta ahí, de ahí no pasa. ¿Estamos? Otro impedimento de la oración. Estar peleados con alguien. Bueno, es parte de, ¿no?, el resentimiento. ¿Qué más? ¿Qué más vimos? Algo que impida que la oración fructifique. Pecado. El pecado. Cuando hay pecado en el corazón, cuando hay pecados ocultos, ¿verdad? Que tenemos una doble vida, una doble cara, que en la iglesia somos bien cristianos y allá afuera somos unos hijos de casi padres del diablo. Pues no, ¿verdad? Entonces, cuando hay pecado en la vida de la persona, es muy complicado, hermano.
que pueda haber una respuesta de parte de Dios. Y digo muy complicado por esto. Hay una oración que yo considero que es la única oración que Dios escucha y responde cuando venimos a Él en pecado. ¿Cuál creen que sea? La de arrepentimiento. Cuando venimos y le decimos: Señor, pequé contra ti, reconozco mis culpas, reconozco que he pecado, sé que te ofendí, perdóname. Y es cuando Dios nos perdona. Es la oración que hacemos para venir a los pies del Señor Jesucristo, ¿sí? Pero fuera de ahí, hermanos, fuera de esa oración, cuando nosotros ya hemos conocido, ya hemos entendido la voluntad de Dios para nuestras vidas y seguimos viviendo en pecado, entonces es una oración que no va a fructificar. ¿Qué otro impedimento? Con hipocresía tampoco, ¿sí? Ok, porque también la hipocresía es pecado. Entonces, pues entra dentro de lo que es el pecado. Dios le bendiga, hermana Lupita, qué gusto verla también. Hemos estado orando mucho por sus piernas. ¿Cómo sigue? Gloria a Dios, qué bueno. Decía, otro impedimento para la oración, ¿cuál es? Pero pida con qué. Entonces, si yo no tengo fe, ¿mi oración será escuchada? ¿Será respondida mi oración? Escuchada sí, pero respondida no. Entonces no va a tener el efecto. Miren, hay quien dice: al que no habla Dios no lo oye. Déjeme decirle que eso es una mentira. Dios conoce nuestros pensamientos, aún antes de que nuestra palabra esté en la boca, en la lengua. Dios ya la sabe toda. Así que Dios sí oye la oración, pero no va a haber respuesta si no hay fe. Porque si no hay fe, entonces lo que hay es duda. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque hay duda. Acuérdense, hermanos, acuérdense. En muchas ocasiones Jesús hizo milagros, ¿sí o no? Y en muchas de esas ocasiones Jesús dijo: hágase conforme a tu a tu fe. Hágase conforme a tu fe. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Ahorita lo vamos a ver un poquito en el mensaje. La mujer sirofenicia, cananea, tenía una hija que era gravemente, fíjense bien, gravemente atormentada por un demonio. Gravemente. ¿Sí? Y viene con Jesús y está toda la multitud y la mujer dice: hijo de David. Le dice: Señor, primero, Señor. O sea, lo estaba reconociendo como Señor, pero no nada más como Señor, lo estaba reconociendo como el Mesías de Israel, porque dice: hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice: porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? No le respondió palabra, dice Mateo. No le respondió palabra. La mujer insiste y al final Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. ¿Por qué? Porque había fe. La duda entonces se convierte en un impedimento para la fe, para la oración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué otro impedimento puede haber para la oración? Ya hemos visto algunos, la falta de perdón, la duda, el pecado. ¿Qué otro impedimento hay? Bueno, los afanes nos impiden orar, pero no es un impedimento para que la oración sea respondida. Bueno, si no oramos, pues no hay respuesta, ¿va? Pero aquí la cosa es cuando oramos y no recibimos. ¿Qué otra cosa vimos que era un impedimento? Hágame, ¿no? Tantas mujeres que hay aquí y que no se acuerdan del de la semana pasada que le dimos a los hombres hasta por debajo de la lengua. ¿No se acuerdan? Cuando el orden matrimonial se altera, es un impedimento para la oración, hermanos. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada del orden de Dios para el matrimonio? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Hablamos de que Dios estableció un orden para el matrimonio, ¿sí? La mujer dice: respete a su marido, y maridos, amad a vuestras mujeres, ¿sí? Ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos, por ejemplo, a Efesios
Bueno, primero Pedro. Primero 3:1. Primera de Pedro 3:1. Primera de Pedro 3:1. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? Asimismo vosotras, ¿qué? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de las esposas o de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. No dice irrespetuosa de ser irrespetuosas, dice irrespetuosas. ¿Sí? O sea, con respeto. Vuestro atavío no sea el de el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro, de vestidos o lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces, hay un orden. Dice, mujeres, estad sujetas. Ok. Aquí hay una pregunta. ¿Hasta qué punto la mujer tiene que sujetarse? ¿Hasta qué punto? Miren, de repente hay personas que piensan, que dicen que la mujer tiene que estar sujeta de todo a todo. O sea, tú eres mi esposa y a la hora que yo llegue me tienes mi cena lista, a la hora que yo llegue todo. Cuidado con eso, hermano. A la hora que yo llegue me tienes mi cena lista. ¿Sabes qué, viejito? Ahí está la estufa en la cena. Llegaste a las 3 de la mañana, caliéntate y cena. Yo ya cumplí. Ahí está la cena. Es que tú me tienes que dar de cenar a las horas que se cena en la casa. Ahora, si anda el marido trabajando, ¿verdad? Pues bueno, pues ya es otro rollo, ¿verdad? O sea, ¿sí me explico? Pero hay ciertos límites para la sujeción. Cuando la vida de la mujer está en riesgo, porque el marido es golpeador, porque el marido es lo como usted quiera verlo, ahí se termina la sujeción. ¿Me estoy explicando? Vente, vieja, vamos a ver una película de esas de chorrocientas X. Hasta ahí se termina la sujeción. Yo no tengo por qué participar de tus pecados. ¿Me explico? ¿Quieres ver tus cochinadas? Vete a saber la tú solo. O sea, yo no tengo por qué participar. ¿Cuándo es cuando la mujer se tiene que sujetar al varón? En todos los aspectos, absolutamente en todos, cuando el varón está sujeto absolutamente en todos los aspectos a Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la familia. Cristo es la cabeza del varón. El hombre es cabeza de la mujer. Fíjense bien, ni siquiera de la familia, de la mujer. ¿Sí? Pero cuando está sujeto a la dirección de Dios, a la dirección de Jesucristo. ¿Estamos? Ahora, fíjense lo que dice Efesios, capítulo 5. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para no volver a repetir todo lo que vimos la semana pasada, nada más diremos que hay un orden de parte de Dios y que ese orden no debe ser violado por ninguno de los dos en el hogar. ¿Estamos? Hay un orden establecido por Dios, el hombre es cabeza de la mujer tiene que sujetarse al varón en todo lo que sea justo. ¿Me explico? O sea, oye vieja, pues te fuiste a evangelizar toda la tarde y no me tienes cena. Ahí no hay sujeción al varón. ¿Me estoy explicando? O sea, quiere irse a evangelizar, váyase a evangelizar. Quiere irse a hacer relación en el templo, váyase a hacer relación en el templo. Gloria a Dios por eso. Pero no descuide su papel en la casa. ¿Me estoy explicando? Porque de repente nos hemos topado con ese tipo de problemas, de situaciones en las que de repente el esposo se queja de que, oye, pues es que te la pasas todo el día en la iglesia, es que todo el día no sales de allá con las hermanas, no, todo el día no sales. Por eso es que ha habido muchos conflictos en los hogares. Y luego dicen, es que es por el evangelio. No, no es por el evangelio, es que ha descuidado su lugar en su casa. ¿Me estoy explicando? Las veo muy serias, hermanas. La semana pasada estaban con que amén y gloria a Dios, ¿verdad? Pues ahora les tocó a ustedes. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pues es que no hubo varones más que el hermano y más que los hermanos, ¿verdad? No sé dónde se me fue a ver.
Pero es importante, hermanos, que respetemos el orden que Dios ha puesto en nuestros hogares. Amén. Ahora, si el hombre no es capaz de ponerse a orar con los hijos, póngase usted. En ese momento usted tiene la autoridad también. ¿Me explico? Vamos a ver todo esto más adelante, por eso no quiero entrar en muchos detalles respecto a la disciplina y corrección de los hijos también. Pero lo vamos a ver más adelante en su momento, así que no quiero meterme mucho en eso. Dijimos, se debe de evitar el trato injusto e impropio con las esposas. Es decir, el hombre tiene que tratar a la mujer como a vaso más frágil, pero la mujer tiene que tratar al varón como vaso frágil también. ¿Expliqué? O sea, si a usted un sartenazo en la cabeza le duele, ¿usted cree que a su esposo no? Que es Superman, que es Power Ranger, no, también le duele. ¿Me explico? Si usted se corta con un cuchillo, también su esposo se puede cortar con un cuchillo. La Biblia nos dice que la mujer es vaso más frágil, más. No quiere decir que el hombre sea Superman. ¿Estamos? Sí, a lo mejor el hombre le puede abrir la lata que usted no puede, a lo mejor el hombre le puede sacar filo al cuchillo al que usted no pudo, a lo mejor el hombre le puede cargar los no sé, antes la leña, ¿va? Las cubetas de agua, qué sé yo. Pero eso no lo hace un superhombre, eso lo hace un hombre común y corriente, igual de frágil que cualquier persona. ¿Estamos? Y también tenemos nuestro corazoncito, aunque usted piense que no. Mire, de repente pasan situaciones en el hogar y la mujer llora, y la mujer se preocupa, y la mujer manifiesta esa preocupación y llora y le dice al hombre, es que tú parece que eres de fierro, parece que no sientes. No, sí sentimos, pero lo manifestamos de formas diferentes. ¿Me explico? Y a veces como hombres pues queremos ser el hombre que la mujer necesita. Y para ser el hombre que la mujer necesita, a veces necesitamos estar ahí para que ella llore. Pero nosotros no tenemos con quién llorar. Porque si nosotros lloramos, la casa se derrumba. ¿Sí o no? O sea, díganme si estoy mintiendo. O sea, si nosotros los varones lloramos delante de nuestros hijos o delante de nuestra mujer, la casa se viene abajo, hermano. Ahí es donde entra la ayuda idónea. Ahí es donde entra la mujer para decirnos, hijo, aquí estoy contigo, aquí estamos, vamos a echarle ganas. ¿Me explico? Pero de repente, hermanos, pasa algo. No sé. ¿Qué les pongo de ejemplo? Por ejemplo, oye, necesitamos hacer una puerta, viejo. Mira, necesitamos una puerta aquí. Ah, bueno, pues mira, déjame, agarro la soldadora, va, y agarro y le herramienta y me pongo a hacer la puerta. No, pero es que si lo haces tú lo vas a echar a perder el material. Mejor márcale a un herrero, que no un herrero haga la puerta. Y usted le habla al herrero, ¿va? Pues ya le bajaron el avión, ya usted no supo hacer en la puerta, háblele al herrero. Pues ya le habló al herrero. Llega el herrero, le pide el anticipo al 50% para el material. Y se tarda una eternidad el herrero. Y la ayuda idónea luego le dice, ya te vieron la cara, ya te engañaron, ya te transearon, ya no te hicieron la puerta. ¿Dónde está la ayuda idónea? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, aquí la cosa, hermanas, es que el hombre necesita de usted. Así como usted necesita del varón en algún momento dado, el varón necesita que usted esté ahí para decirle, mijo, aquí estamos, vamos a echarle ganas juntos, vamos a salir juntos adelante. ¿Me explico? Porque es parte. ¿Qué entiende usted por el término ayuda idónea? No, ayuda errónea. Es alguien, fíjense bien, es alguien que va a apoyar. Miren, a veces la ayuda idónea, hermanos, a veces la ayuda idónea no es la ayuda deseada, sino la idónea, la que a veces nos hace ver nuestros errores, la que a veces nos dice, oye, mijo, mira, pues sí, la puerta aquí a lo mejor sí, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece si mejor la hacemos 2 metros más para acá, para que podamos hacer esto de aquí y allá? Un consejo. ¿Me explico? No es lo mismo que usted le diga al esposo, mira, mijo, aquí me gustaría mejor una ventana y la puerta de este lado, por esto y por esto, ¿verdad? Y no que cuando ya está la puerta hecha, puesta y todo, usted le diga, no, es que la regaste, lo hubieras puesto acá y acá hubiéramos puesto una ventana.
Si te quería decir desde hace mucho que lo hicieras así, pero... ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Sí me explico? O sea, ser ayuda idónea, hermano, no es aventarle toda la carga al varón para después criticarlo y decirle por qué no hiciste las cosas así. No, la idea es, mira, mijo, yo pienso que mejor en lugar de hacer esto, ¿por qué no mejor lo hacemos así? Y así el varón le dice, no, mira, por esto y por esto. Ah, bueno, ¿me explico? Entenderlo. Tengo unos amigos y de repente la esposa de él, ya llegaba el del trabajo y la hallaba pues con una cara, ¿verdad? Y todo, y molesta, y empezaba a platicar con ella y la esposa empezaba a tratar de decir las cosas y, ya sé por dónde vas, le decía, mira, esto y esto y esto y esto. Sí, bueno, mira, esto no por esto. Esto no por esto otro. Esto sí por esto otro. ¿Me explico? Y ahí acababa toda la bronca. Pero cuando dejamos que el agua corra, y ya cuando corrió, entonces queremos corregir lo que salió mal, entonces ya no hay una ayuda idónea, ya hay un dedo criticón. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, hermanas, las veo muy tristes, pero acuérdense que la semana pasada les fue bien a ustedes. A los hombres fue lo que nos llovió. ¿Estamos? Ayuda idónea. Es importante, hermanos, ¿eh? Tenemos que respetar el orden de Dios. A la mujer hay que tratarla justamente y propiamente a la mujer. Mujeres, hay que respetar al varón, hay que respetarlo, hay que honrarlo. Olvídese de andarle sacando la garra con sus amigas, olvídese de eso. Olvídese de decirle los detalles negativos del esposo a la vecina, olvídese de eso. Hay un dicho que dice, la ropa ajena se lava en casa. ¿Por qué, hermanos? Miren, porque a veces la mujer tiene una amiga que es de toda su confianza y a nadie le va a decir nada. ¿Sí o no? Vamos a poner un ejemplo aquí sin que sean pedradas. ¿Estamos? La hermana Mari tiene una amiga que es de toda su confianza, la hermana Isabel. Pero la hermana Isabel tiene una amiga que es de toda su confianza y a nadie le va a decir nada, es la hermana Lidia. Pero como la hermana Lidia tiene toda su confianza en la hermana Lupita, le va a contar porque a nadie le va a decir. Pero como la hermana Lupita es bien cuatacha de la hermana Silvia, ¿a quién cree que le va a contar? A la que le tiene confianza. Y como la hermana Silvia es bien cuatacha de toda la iglesia, y a toda la iglesia le tiene confianza. ¿Me expliqué? Hay un viejo dicho que dice, así se hacen los chismes. ¿Sí o no? ¿Han jugado alguna vez al teléfono descompuesto? ¿Sí o no? Imagínense después de toda la iglesia que va a llegar al final, hermanos. ¿En dónde va a estar el marido de aquella mujer, de la hermana Silvia, el hermano Melquiades? Pobrecito hermano Melquiades. Tantos ganos que le echó ayer. Sí, o sea, cada quien va poniéndole de su cosecha, ese es el problema. Entonces, olvídese, hermana, de andar hablando de su marido mal allá afuera. Mire, lo que se tenga que saber, se va a saber sin que usted lo diga. ¿Me explico? Pero tenemos que respetar el orden de Dios. Y parte del respeto que Dios exige de la mujer hacia su marido es que lo trate con cordura, que no ande exponiéndolo allá afuera. Tiene que guardarlo, tiene que protegerlo. Igual varones, igual. Hay que proteger a la mujer. Es que no sabe hacer ni frijoles, ¿no, hermano? Hasta el agua se le quema. Hermano, déjela que se le queme el agua. Échale más. ¿Me explico? Hay que protegernos entre nosotros. Somos uno, acuérdense. Somos uno, protéjase el uno al otro. ¿Me explico? Los que todavía lo tienen. O las que todavía los que todavía la tenemos. Protejámonos. Cuidémonos. O sea, ¿qué tiene que saber el inconverso de que mi esposa no sabe cocer frijoles? O sea, al otro, ¿qué le importa? ¿Me explico? Estaba no. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Qué tiene que importarle al vecino si mi esposa es bien buena para hacer frijoles cholos?
con piedras y palos. O sea, ¿qué le importa al vecino? ¿Me explico? ¿Qué le importa a la vecina si yo llego y aviento la ropa donde me da mi gana? ¿Qué le importa a la vecina? Ay, es que mira cómo llega mi esposo con los calcetines que se paran solos y ahí los deja donde sea. ¿Qué va a decir la vecina? No, y los calzones los deja... ¿Me expliqué? No se rían, que es en serio, hermanos. El orden de Dios, hermanos. El orden de Dios. ¿Me explico? Tenemos que cuidar el orden que Dios ha puesto, porque eso se puede constituir, hermanos, en un impedimento para que Dios responda a la oración. Finalmente, hermanos, un último que quiero ver. Hay más, pero quiero cerrar con esto. Un impedimento final para la oración es la oposición de Satanás, que va a usar todo lo que ya vimos para evitar que recibamos la oración. Ahora, vamos a Daniel capítulo 10. Versículos 12 al 13. ¿Lo tienen? Daniel 10, 12 al 13. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ok, la oposición de Satanás. ¿Sabe usted que el primer interesado en que usted no reciba lo que pide es Satanás? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que Satanás será el primer interesado en que no recibamos lo que pedimos a Dios? Por envidia. Bueno, pudiera ser, ya que Satanás quiso ser igual a Dios y no se le dio, y a nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Pudiera ser, pero no es precisamente la razón. ¿Qué otra cosa piensan que pueda ser? Échenle cráneo, ¿qué puede ser? ¿Por qué creen ustedes que Satanás se oponga con tanta fuerza a que recibamos lo que pedimos a Dios? Quiere tener más almas que Dios. Por ahí va, esa por ahí va. Hijo, están ahí arriba, hijo, sube las escaleras y ahí subes por el puente. ¿Por qué? ¿Qué piensan? Se las pongo de otra forma. A lo mejor así la pescan mejor. ¿Por qué piensan ustedes que haya tanto fraude en las iglesias? Fíjense bien lo que estoy hablando. ¿Por qué creen ustedes que haya tanto obrero fraudulento en las iglesias, que engañan a las personas, que pretenden tener la unción de Dios y engañar a la gente? Todo eso obviamente está movido por Satanás. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? Se las pongo de otra forma, a ver si así me la pescan mejor. Mateo capítulo 24, versículo, ¿qué será? 11, 12. A ver si así me la pescan más fácil. ¿24? No sé si es el versículo 11 o el 12, quizás hasta el 13. ¿Qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Qué versículo es? 11 y 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ajá. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Fíjense bien.
Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Pregunto. Bueno, ya les hice una pregunta y ahora me la responden. ¿Qué es lo que pretende? Que el amor de muchos se enfríe. Ahora, ¿el amor de cuáles muchos? Los de allá afuera son muchos. ¿Sí o no? Los de allá afuera son muchos, ¿sí o no? Pero ¿de cuáles muchos estamos hablando? De los de adentro. Los de afuera ya los tiene. Los de adentro son los que preocupan, hermanos. Por eso es que Satanás está tan preocupado de que usted no reciba lo que usted pide. ¿Por qué? Porque cuando usted no recibe lo que pide, su fe se va apagando. ¿Me explico? Por eso es tan importante pedirle al Espíritu Santo que nos dé dirección a la hora de pedir, para que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios y conforme a la voluntad de Dios recibamos lo que estamos pidiendo. ¿Me explico? Y si algo no está conforme a la voluntad de Dios, que es otro de los impedimentos que ya vimos, asegurarnos de por qué no estamos recibiendo, saber por qué no estamos recibiendo, ¿me expliqué? Y entender, porque si yo le estoy pidiendo a Dios un departamento en Cancún, pero no tengo ni para ir de aquí a la Concordia, entonces ¿para qué quiero el departamento en Cancún? ¿Te estoy explicando? O sea, Dios no nos va a dar algo, hermanos, que no sea conforme a su sabiduría. Alguien me preguntó una vez, a ver, usted que está en machine, me dijeron, ¿por qué Dios? No era la pregunta, me dijo, ¿Dios es todopoderoso? Sí, sí es. Bueno, y si es todopoderoso, ¿puede crear una piedra que Él no pueda mover? ¿Cómo la ven? Una pregunta medio rara, ¿no? Yo le dije, no puede. Entonces no es todopoderoso. No, sí es todopoderoso, pero no es idiota. ¿Sí o no? Dios no está tonto. ¿Para qué va a hacer algo con lo que no va a poder después? ¿Cómo la ven? ¿Dios puede hacer una piedra así? No puede. ¿Por qué? Porque Dios no va a hacer algo que vaya contra su naturaleza. Dios puede bendecirnos de cualquier manera, sí lo puede hacer, pero no nos va a bendecir de una forma que nosotros seamos perjudicados con aquello que Él nos da. Esto tenemos que entenderlo. Cuando nosotros pedimos a Dios algo, tenemos que pedir primero dirección al Espíritu Santo para pedir conforme conviene a nuestras vidas. ¿Me explico? Pedís y no recibís, dice, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Entonces, cuando Dios ve que aquello que estamos pidiendo va a ser en contra de nuestra naturaleza o en contra del plan de Dios, Dios no nos lo va a dar. ¿Estoy explicando? Entonces, eso tenemos que verlo. ¿Por qué? Porque de repente, hermanos, vienen a nuestra mente deseos, a nuestro corazón deseos, anhelos, que realmente necesitamos preguntarnos si verdaderamente son nuestros o no. El Señor me hizo entender una cosa. No quiero decir que me lo reveló, que me llevó al tercer cielo y me senté en el corazón de Dios y Dios me dijo que no. Pero Dios me hizo entender una cosa, hermanos. Dios me hizo entender que cuando nosotros pedimos a Dios algo, necesitamos venir a su presencia y decirle, Señor, guíame, enséñame, dime, ¿estoy correcto en esto? ¿Es tu voluntad? Y luego vamos a la palabra. ¿Será la voluntad de Dios que yo me santifique? ¿Sí o no? Entonces, ¿será la voluntad de Dios cuando yo le pido, ayúdame a separarme de esto que me es pecado, que es pecado? Ayúdame a dejar, no sé, el vicio, ayúdame a dejar, no sé, el adulterio, la pornografía, el cigarro, qué sé yo, la bebida, el alcohol. ¿Será su voluntad? ¿Sí o no? Ahora, ¿será voluntad de Dios que yo pueda tener una casa? ¿Será voluntad de Dios, sí o no? Puede ser que sí. Puede ser que sea una casa de renta la que Dios tenga para mí, no sé. Pero ahí es donde entra la dirección. Ahí es donde yo tengo que decirle, Señor, dame dirección. Ayúdame a saber tu voluntad.
para que yo pueda estar conforme a tu voluntad en mi petición. ¿Te explico? Un impedimento, hermanos, es que importante es la obra de Satanás. No vamos a ahondar en este punto porque en todo lo anterior podemos ver la obra de Satanás. En la duda, en el rencor, en los pleitos familiares, en todo eso, hermanos, podemos ver la obra de Satanás. Ahí no necesitamos ahondar mucho. ¿Me explico? Es necesario, hermanos, que nosotros pensemos en esto. ¿Cuántas oraciones, cuántas peticiones, cuántas respuestas de Dios estarán colgando en el cielo? Colgando, esperando a que el creyente se decida a doblar las rodillas, hermanos, y a pedir a Dios que vengan esas peticiones. ¿Cuánto tiempo duró Daniel orando? 21 días. ¿Desde cuándo respondió Dios? Desde el primer día. Pero la petición estaba colgando, hermanos. La respuesta estaba colgando. Porque había oposición. ¿Me explico? Había oposición. Dice, el príncipe del reino de Persia. Ahí no está hablando de un rey carnal o natural. Está hablando de un espíritu inmundo. ¿Sí? Un príncipe. O sea, estamos hablando ahí de un principado. Dice la palabra, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces no era cualquier espiritillo el que estaba estorbando la oración, hermano. Era un principado. ¿Estamos? Ahora, tenemos que entender, hermanos, aquí lo que es la guerra espiritual. De repente se maneja mucho la guerra espiritual de forma equivocada. El otro día estaba viendo una predicación en una iglesia, un culto en una iglesia aquí al sur de la ciudad, allá por los orientes allá. Y de repente empieza la iglesia a ser como que va marchando, todos están así como que van marchando. Y de repente empiezan a mencionar ciertas cosas y la iglesia dice, y te derribo, y siguen marchando, y te derribo, y siguen marchando, y te derribo, y siguen marchando. Eso, hermanos, eso se llama circo, maroma y teatro, no se llama guerra espiritual. ¿Estamos? Y de repente empiezan a mover velos y a mover banderas y que están estableciendo un reino y que no sé qué. Hermanos, ¿a qué nos llamó Jesús? ¿A establecer un reino o a predicar el evangelio? ¿A qué nos llamó? ¿Nos llamó a conquistar naciones o a ir a las naciones a ser discípulos? ¿A qué nos llamó? ¿Ah? ¿Y sabe usted que cuando usted está siendo un discípulo, está haciendo guerra espiritual? Que cuando usted viene a un altar o allá en su casa se inclina usted a orar, está haciendo guerra espiritual. ¿Sabía usted eso? Y no necesita andar haciéndole así con las banderas. De repente me llamó la atención, hermanos, que se empiezan a hacer así, va, como si estuvieran disparándole así flechas al aire y que no sé, así va. ¿Qué dijo Pablo? No como golpeando al aire, sino dice, poniendo mi cuerpo en servidumbre, golpeando mi cuerpo, decía él. Dice, no como a la aventura, no como quien golpea al aire. Ya, aquellos andan tirando más flechas imaginarias. ¿Dónde dice la Biblia eso? Decía una persona, decía, no, es que así como Josué le dio 7 vueltas a la ciudad, ay, a ver, denle 7 vueltas a la ciudad. No, la tía. que le dé 7 vueltas a la ciudad. No, no es la manera. Miren, ¿dónde fue? En Guadalajara. En Guadalajara, hermanos, por ahí un pastor recibió la revelación divina de que pusieran unos cartelones espectaculares, de esos como los que ponen, a ver si los han visto, los espectaculares son los que dan unos postes así grandotes y en la parte de arriba está el cuadrote así grandote. Esos se llaman espectaculares. Pues Dios le dijo al hermano
que pusieran los cartelones, ¿verdad?, pintados de rojo, totalmente de rojo, y no decían absolutamente nada, nada más está el cuadro pintado de rojo. Entonces este hermano convocó a los pastores de Guadalajara para que entre todos pagaran el gasto de poner los cuadros esos rojos, ¿verdad?, en los panorámicos, los espectaculares. Y uno de los pastores le dijo, oye, le dijo, ¿y qué van a decir los cuadros? ¿O qué le vamos a...? No van a decir absolutamente nada, dijo. Porque Dios me reveló que cuando la gente de Guadalajara vea esos cuadros así, los espectaculares rojos, eso los va a hacer pensar en la sangre de Cristo y va a haber una salvación masiva en Guadalajara. Y dijo el pastor, pues con todo respeto, estás bien loco, le dijo. Estás loco, le dijo, ¿cómo? No, es que tú no tienes fe, que no sé qué tanto. Y le dijo, si la gente no se salva va a ser por tu culpa, ¿no? Ahora soy más poderoso que Dios. ¿Me explico? O sea, fíjense cómo manipulan, hermanos, lo que es la guerra espiritual. Ciertamente tenemos lucha, sí, pero tenemos que saber cómo pelearla. O sea, no es nada más de andar haciendo musarañas ahí en la calle o adentro del templo. ¿Me explico? Yo quiero que entendamos esto, hermanos, porque a la mayoría de ustedes apenas los estoy conociendo. Creo que nuestros hermanos predicaron la sana doctrina, pero algunos van llegando y no sabemos cómo esté la cosa. ¿Me explico? Y es necesario que sepamos, que entendamos que la guerra espiritual se pelea de rodillas, no haciendo musarañas y faramayas. La guerra espiritual se pelea predicando el evangelio, llevando las buenas nuevas. Eso es la guerra espiritual. ¿Sabe cómo se lleva a cabo la guerra espiritual? Soportando la tentación, soportando las pruebas, buscando la gracia de Dios, reprendiendo al enemigo cuando se presenta, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Es importantísimo que sepamos, hermanos, que sí hay una lucha. El cristianismo no es fácil para nadie. Digo, para nadie que verdaderamente sea cristiano. Hay una lucha constante contra nuestros pensamientos, contra nuestros deseos, contra nuestros sentimientos, contra lo que hay en nosotros. A veces, hermanos, hoy en la mañana, bueno, desde ayer recibí un mensaje que me puso a pensar, ¿verdad? Y bueno, yo traté de darle solución. Hoy en la mañana recibí otros mensajes un poquito más agresivos respecto a lo mismo de ayer. Yo estaba haciendo el mensaje para hoy. Y le digo a mi esposa, ay, le digo, tan bonito mensaje que el Señor me estaba dando. Le digo, ya traigo la cabeza así. Hasta me duele la cabeza un poco. Pero contra eso tenemos que luchar, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo me enfrasco en eso que estaba sintiendo esta mañana, el mensaje que voy a predicar ahorita a lo mejor no surtirá el efecto que Dios quiere que surta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo eso, Señor, ahí está. Llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y yo enfocarme en lo que tengo que hacer, que es predicar y enseñar la palabra. Eso es guerra espiritual. El diablo no quiere que usted reciba, y entiéndalo. Entiéndalo, el diablo no quiere que usted reciba lo que usted está pidiendo de parte de Dios. Ahora, si usted es pobre, pues pobre de usted, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es este: si somos pobres, hermanos, no es porque estamos en pecado. O sea, entendamos las cosas, hermanos. Entendamos las cosas. Ah, no, es que Jesús con su riqueza, Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Estamos hablando de riquezas espirituales. Entendamos las cosas como son. Si Dios nos quiere prosperar, lo va a hacer, hermanos. Y si no nos quiere prosperar, no lo va a hacer. Y no por eso estamos malditos. ¿Me expliqué? Ahora, si hay algún pecado oculto, bueno, reconózcalo delante de Dios y arrepiéntase. Porque entonces ahí sí hay una maldición. ¿Me explico? Pero se habla de maldiciones generacionales. ¿Qué es una maldición generacional, hermanos? Una maldición generacional es una maldición que va que va de padres a hijos. Por ejemplo, ¿han oído el dicho hijo de tigre pintito? ¿A qué se refiere? A que si el papá es bien borracho, ¿cómo va a ser el hijo? Igual. Pero hay una pequeña cláusula que se les olvida en el contrato que dice: de modo que si alguno está en Cristo. ¿Y dónde quedó la maldición generacional? De modo que si alguno, fíjese bien, si alguno está en Cristo. No si alguno va a la iglesia, no si alguno va a un templo, no si alguno tiene una membresía en tal o cual lugar, no. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
Menos las maldiciones generacionales, esas se quedan. No, hermano, por favor. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí hay una lucha espiritual, sí la hay, y todo creyente la tiene, y todo creyente debe luchar esa lucha espiritual, todo creyente, pero tenemos que entender, hermanos, tenemos que entender, las maldiciones generacionales no existen. Lo único que yo pudiera tomar en cuenta como maldición generacional se llama pecado, y eso todo mundo estamos atados a eso hasta que venimos a Cristo. Repito, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que ahí donde mucha gente se confunde, porque dice la Biblia que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Exactamente. Es ahí donde llega, cuando uno es dado por la sangre de Jesucristo, la maldición es rota porque no hay quien se pueda oponer o sobrepasar a la sangre de Cristo, porque es el todo en todo. Es lo que les decía yo el otro día, porque en esta misma iglesia que les digo que vi el video ahí en Facebook, vi ese video y resulta de que hay una hermana que fue en una ocasión a esa iglesia, y cuando pasaron al frente para orar, la hermana, dos hijas de ella van a esa congregación. En el tiempo en el que las iglesias se cerraron, usted sabe que muchos cristianos rebeldes se fueron a las iglesias que también eran rebeldes y no cerraron, porque eso es pura rebeldía, hermanos. Este tema de otro mensaje. El asunto es que estas muchachitas se fueron a esa iglesia. Una de ellas me estuvo mandando mensajes. Oye, hermanos, que fíjese que me dijeron esto. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Oiga, me dijeron esto otro. Mira, la Biblia dice esto y esto y esto. Y tuvo problemas con un sabatista, y tuvo problemas con un judaizante, y tuvo problemas con estas personas con las que están ahora. Y obviamente, pues yo, lo más bíblico posible, ¿va? Pues se fueron para allá. Entonces la hermana estaba con la duda y con la zozobra de, hermanos, que no sé qué les están predicando a mis hijas. Y yo le decía, pues ora por ellas, ayuna por ellas, ¿va? Que Dios les abre el entendimiento. Le dije, en una ocasión me dijo, hermano, dijo, tengo libre el domingo, me gustaría ir con ustedes a Peniel, pero tengo la espina de ir con mis hijas a ver qué. Mira, le dije, vete con tus hijas, cerciórate de que lo que estén predicando les esté bien. Si está bien, te quedas allá, no hay problema. Pero si no, le dije, pues hay que estar orando. No, hermano, dijo. Quise orar por mis hijas, dijo, cuando pasaron al frente, yo fui y puse mis manos sobre mis hijas para orar por ellas. Hermano, me quitaron de ahí, me dijeron que yo no podía orar por mis hijas porque les iba a transmitir un espíritu inmundo. Oiga, por favor. ¿Me explico? Pues que no es cristiana ella. Sí es cristiana, es salva, es redimida por la sangre de Cristo. ¿De qué manera puede una madre que va a orar por sus hijos transmitirles un espíritu inmundo? Ah, no, pero es que la profeta es la que tiene que decirles por quién orar y quién tiene que orar por esas personas. Oiga, por favor, ¿en dónde está eso en la Biblia? ¿En dónde? ¿Me explico? Ahora, suponiendo que la hermana no fuera cristiana, ¿usted cree que la hermana iba a ir a orar por sus hijas sin ser salva? O sea, nomás por sentido común. Ahora, suponiendo que las personas no sabían que era la mamá, la profeta que estaba profetizando, ¿no debería saber por profecía que esa era la mamá de las muchachas? Yo quiero llevarlos estamos hablando de todo esto, hermanos, por una razón. El diablo no quiere que la gente reciba lo que pide, porque quiere enfriar la fe de las personas, y se vale de todos los métodos posibles, habidos y por haber, para enfriar la fe de la persona, para que la persona termine por apartarse del camino definitivamente. ¿Me estoy haciendo entender? Porque finalmente, ¿qué es lo que el diablo quiere con la iglesia, hermanos? Que se acabe la iglesia. Quiere tomarnos a todos los que estamos aquí y llevarnos junto con él a donde estábamos antes. Entonces, todo eso lo tenemos que entender, hermanos. Estamos hablando, para los que vean llegando, del sacerdocio de los padres, de cómo debe ser nuestra representación de Dios ante nuestros hijos y nuestra representación de nuestros hijos ante Dios. Estamos hablando de los impedimentos de la oración. Este es el último. Los demás están ahí en Facebook. Entonces, qué importante es que entendamos, hermanos, el diablo se va a valer de todos los medios para que usted y yo nos enfriemos en nuestra fe y nos apartemos del camino.
¿Cuántas oraciones, hermanos? Decía ahorita. Estarán colgando del cielo medio encaminadas a la tierra, esperando la fe que las haga venir abajo definitivamente. Es la fe, hermanos, la que estimula la acción. Es la fe la que va a estimularnos a doblar las rodillas. De repente, hermanos, venimos al altar con una necesidad fuerte, tremenda, grande, terrible. Y venimos y doblamos la rodilla. Ay, Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes. Ahí nos vemos, me voy a mi hogar. No, quédate, clama. A lo mejor el ángel apenas venía con la petición y ya ni te encontró. ¿Me explico? A lo mejor el ángel ya venía con la respuesta y el hermano Chuyo está. O sea, ya estaba viendo la tele en su casa. No es cierto, hermano. No se va a poner muy serio de mal. Entonces, qué importante es, ¿me explico? Entender, hay impedimentos para la oración, hermanos. Ya vimos 6 de ellas. La más importante, creo yo, es esta última, porque esta última encierra todas las otras. La falta de perdón, la falta de fe, bueno, todas las que mencionamos, el rompimiento del plan de Dios o del rol de Dios para la iglesia, la duda. Todo ello, hermanos, es manipulado por Satanás. Es manipulado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero es manipulado. ¿Me explico? El problema aquí, hermanos, es que usted y yo hemos conocido la voluntad de Dios, hemos conocido la misericordia de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que evitar que nuestra fe sea contaminada por la duda, sea contaminada por el resentimiento, sea contaminada por cualquier otra cosa que impida que recibamos la palabra, que recibamos la bendición, que recibamos lo que Dios tiene para nosotros. Aleluya. ¿Estamos hasta aquí? Dígame. Sí, para pedir, conforme conviene. Acuérdense que dice la palabra, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A veces, quizá la petición que estamos haciendo no es precisamente para gastar conforme a nuestros deleites, pero no está conforme a la voluntad de Dios. O a lo mejor no es el tiempo de Dios dárnoslo. ¿Me explico? Me acordé, no sé si te acuerdas de la ilustración del hombre, del hermano que iba con la telaraña a la iglesia. Ah, ¿verdad? Que iba y quitaba la telaraña y quitaba la telaraña. Quítame esta telaraña, Señor. Y de repente otra vez, quítame esta telaraña, Señor. Hasta que dijo, Señor, mátame la araña. Se acabó la telaraña. Y pedía más, precisamente. Ajá. El hermano del helicóptero, ¿se acuerdan que les platiqué de un misionero en Chiapas, en la selva lacandona? Señor, danos un helicóptero. Mira, hay comunidades a las que no puedo llegar ni en burro, Señor. Dame un helicóptero. Y dame un helicóptero. Y el Señor salvó un piloto. Y el piloto se agregó al ministerio del hermano. Señor, te burlas de mí. Te estoy pidiendo un helicóptero y me mandas un piloto, Señor. Y me lo mandas a pie. Pues qué pacho. Cuando el Señor les dio el helicóptero, tuvieron un percance en el primer vuelo. Y pues obviamente por la gracia de Dios, pero la pericia que Dios puso en ese piloto, salvaron el helicóptero y salvaron la vida. Y el hombre entendió, ¿verdad? Si el Señor me da el helicóptero a mí solo, me voy en la torre con todo el helicóptero. A veces no es el tiempo o no es la forma en la que Dios quiere respondernos. Entonces, Señor, ¿qué está pasando? Dame dirección, Señor. ¿Estoy pidiendo mal? ¿Estoy pidiendo mal, Señor? La intención de mi corazón no es lo que yo estoy pensando. ¿Qué dice la palabra respecto al corazón? ¿Se acuerdan? Engañoso más que todas las cosas y perverso. Y a mí me llama la atención, hermanos, que dice engañoso más que todas las cosas. No dice engañoso y perverso más que todas las cosas. No, dice engañoso más que todas las cosas y perverso. Entonces, a veces nuestro corazón nos puede engañar. Ay, yo quisiera tener un carrito, irme a la iglesia todos los días, ir a evangelizar, y Dios le da el carro y jamás se para por la iglesia y jamás se va a evangelizar. Engañoso es el corazón. ¿Sí me hice entender con eso? Entonces, a veces Dios no nos da porque nuestro corazón no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué está pasando? O sea, que su fe no se le apague. Mejor pida dirección. Mejor pida sabiduría. ¿Me explico?
Señor, pues ¿por qué no me permites tener el internet? ¿Qué edad tienen tus hijos? A lo mejor por eso. ¿Me explico? Estaba viendo el otro día, alguien compartió un video de una mujer que, bueno, su hija, su niña, una niña, ¿qué sería? ¿Qué edad tiene su niña, hermana? La pequeñita está... 5 años, no, esta estaba más grandecita, como unos 8 años, 7. Y estaba platicando la niña con otra, pues no tan niña, ¿va? Pero no se veía muy grande. Y estaban platicando, ¿va? Y guara, y bla, bla, bla. Y la niña de repente, quién sabe qué le dice la otra persona, y la niña se va corriendo. Y la otra niña o la otra persona le decía, no, espérate. O sea, se le veían los labios, ¿va? No se escuchaba la conversación, pero se le veían los labios que decían, no, espérate. Pero la niña agarró vuelo y salió corriendo. Entonces, esta niña como que se agarró así la cara como diciendo, ay, en la torre. Pero regresa la niña con la mamá, ¿va? Y empiezan a platicar la mamá y la niña con la otra persona. Y de repente la persona esa está, ay, que no sé qué tanto, ay, pues sus ademanes de femeninos. Resulta de que quién sabe qué se pone a escribir y sin querer con el codo le pica la computadora y se quita el filtro. Era un sujeto sin camisa, con la pared de atrás, hermanos, forrada de mujeres desnudas. Y estaba platicando con la niña. Y la mamá lo vio, y inmediatamente le habló a la policía, no sé qué, y investigaron el caso y le cayeron ahí en la casa al señor. Porque la mamá lo vio porque este hombre cometió un error. Y a veces, Señor, pues ¿por qué no me permites tener esto? Porque a lo mejor es un riesgo. Por eso hay que pedirle dirección al Espíritu Santo, Señor. No me refiero a que todo, o sea, a que cada oración que haga, podemos decirle, Señor, enséñame a orar. Claro que sí. No solamente a pedir lo que quiero, ayúdame a orar, enséñame a orar. Pero hay situaciones muy específicas a las que me estoy refiriendo, cuando no recibimos. ¿Me explico? Cuando no recibo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy pidiendo mal? Espíritu Santo, dame dirección. Porque ciertamente el diablo va a tratar de hacernos pensar que somos nosotros y que estamos mal y que por eso necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos dirija, el que nos dé dirección. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ya lo hemos visto, o bueno, no me acuerdo si con ustedes, allá en Peniel sí lo vi, en Trono de Gracia sí lo vimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando somos acusados por el diablo? ¿Qué pasa cuando somos redarguidos por el Espíritu Santo? Son cosas que aparentemente pudieran ser parecidas o lo mismo, pero tienen un efecto totalmente distinto. ¿Se acuerdan? Preguntábamos aquella vez, ¿cómo puedo yo saber cuando estoy siendo acusado por el diablo y cuando estoy siendo redarguido por el Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Dijimos que yo me doy... Yo tuve una vez una experiencia así, le pregunté al Señor cómo poder distinguir, ¿verdad? Y el Señor ve bien claro, el Espíritu Santo te redarguye para que te sientes la necesidad de arrepentirte. Y el diablo te acusa para condenarte, te sientes culpable, te sientes... Y te apartas. Te sientes avergonzado. Sí. ¿Qué pasó con Adán? ¿Se acuerdan de Adán y Eva? ¿Qué pasó? Adán, ¿dónde estás tú? Tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque se supo acusado. Ahora, él se sintió acusado antes de que Dios lo llamara. Por eso se escondió. ¿Me explico? Cuando es el Espíritu Santo te va a llevar a las rodillas a buscar el perdón, a buscar la gracia, a buscar la misericordia de Dios. Cuando es el espíritu inmundo te va a llevar a alejarte de Dios, te va a hacer que te apartes de Él. ¿Por qué? Porque entonces no vas a tener ninguna solución para tu vida. ¿Se acuerdan de Judas? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia entre los dos? La Biblia dice que Judas fue y se ahorcó, Pedro lloró amargamente. Y luego se regresó. Miren, es importante que entendamos esto. El diablo nunca va a permitir o nunca va a querer permitir que usted reciba la bendición de Dios, la petición que usted esté haciendo. Por eso necesitamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando?
que de repente espíritu de resfrío te reprendo. Espérate, a lo mejor es una bacteria, un virus, algo que se comió, algo que le hizo daño. ¿Me explico? Ya andamos reprendiendo espíritus que... Una vez estábamos oyendo una canción de Marcos Witt y llega Miguel y me dice, ¿cómo me dijo? Espíritus de obesidad, oye, me dijo. O sea, eso no es un... ¿Me explico? O sea... Lo estoy haciendo entender, hermanos. Sí hay una lucha real, que quede claro. Sí hay una lucha real. Pero esa lucha tiene que ver con nuestra llegada al cielo, hermanos. Con nuestro caminar cristiano. ¿Me explico? Con la resistencia que yo opongo a mi antigua naturaleza. Con que yo me resista a volver a los antiguos caminos en los que antes anduve. Con eso tiene que ver la lucha espiritual. No tiene que andar con que, bueno, tantas y tantas cosas que han sacado últimamente, hermanos. Les decía de la espada de Salomón. O sea, son situaciones que para nada están en la Biblia. Y de todo eso se va a valer el diablo, hermanos, para que la fe del creyente se apague. ¿Me explico? ¿Qué va a pensar una persona, hermanos, que se atreve a comprar esa réplica de la espada de Salomón y llega a su casa a querer limpiar su casa y se le llena de demonios de todos modos? Me estafaron, me engañaron, todos los cristianos son una bola de mentirosos, bola de hipócritas. ¿Sí o no? No, ese pastor. ¿Me explico? Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros entendamos. Sí hay una lucha, sí hay hay varios impedimentos para que la oración sea respondida, pero en todos y cada uno de ellos, hermanos, tenemos la dirección de Dios para salir adelante, para salir airosos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo más que quieran agregar? Ya dijimos cómo se hacen los chismes, así que no nos hagan. Tampoco no es cierto, hermano, así se hacen. Así se hacen. Bueno, vamos a orar, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a orar y para prepararnos para nuestro culto. Gloria a Dios. Eterno Dios y buen Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que has hablado. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque creemos en un Dios vivo y poderoso que puede responder a cualquier necesidad, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hemos entendido, Señor, que hay un adversario al cual tenemos que resistir en el nombre de Jesucristo. Y te pedimos que nos des la sabiduría y la gracia para que podamos hacerlo. Ayúdanos a entender que no somos autosuficientes. Ayúdanos a entender que a veces pedimos mal. Ayúdanos a entender, Señor, que a veces aunque pedimos bien, hay una resistencia para que podamos recibir lo que pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé dirección, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y seamos para la gloria de tu nombre, Señor, llenos en toda bendición espiritual en las regiones celestes, Señor, y aquí en la tierra podamos, Señor, glorificar tu nombre y exaltarte para que tú recibas, Señor, de todo corazón nuestra alabanza y gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a prepararnos para el culto, hermanos. A nuestros hermanos en Facebook les recordamos que ahorita comenzamos con el culto. También Dios les bendiga.